Hola, hola, ¿cómo están? Esperando en Dios se encuentren muy bien. Es una alegría siempre saludarles. Y bueno, esperando en Dios se encuentren cada uno de ustedes muy bien. Me da mucha alegría poder dirigirme a cada uno de ustedes. Quería hablar un poquitito de un tema, de algo que me pasó. Hace unos días yo hice un comentario, ¿no? Algo que compartí, ¿no? Y recibí un par de ofensas, un par de insultos por ahí. Y entonces, bueno, pensando en eso, ahorita estaba pensando en eso y digo yo, ¿por qué no hacer un video hablando un poquito sobre esto? Creo que es importante, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Y es la Virgen María, ¿no? Hay muchas personas que no sé por qué tienen odio hacia la Virgen María o tienen odio al amor que se le tiene a la Madre de Dios. Y es que lo aceptemos o no lo aceptemos, nos guste o no nos guste, es la verdad, y ante la verdad pues tenemos que someternos, obedecer la verdad. Y es que cuando nos referimos a ella especialmente, es cuando aparecen, cuando uno se refiere a Dios, cuando se refiere a Cristo, al Espíritu Santo, es poco común que la gente esté en contra, pero cuando hablamos de la Virgen María pasa esto. Y estaba pensando el por qué puede pasar esto, por qué sucede esto, por qué ese odio, ese rechazo o ese miedo de hablar de ella, ¿no? Porque, por ejemplo, uno escucha tantos predicadores hablar, por ejemplo, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, del rey David, de hablar de cualquiera de los profetas. Y no hay ese miedo, la gente predica y la gente lo escucha, lo acepta con amor. ¿Por qué cuando se habla de la Virgen María hay tanto rechazo? Hay ese repudio hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué así? ¿No? Si la Biblia nos habla completamente lo contrario. Por ejemplo, si nosotros comparamos a Abraham con la Virgen María, que las comparaciones siempre son necias, o cualquiera, o sea, realmente la Virgen María con los apóstoles, con los profetas, con todo, o sea, cuando nosotros, todos fueron personas de Dios, todos fueron grandes santos que tuvieron una relación, que caminaron con Dios, que hicieron quizás la voluntad de Dios en muchas, casi siempre, ¿no? Casi siempre a lo mejor. Pero cuando hablamos de la Virgen María exactamente, tenemos que aceptar lo que es. O sea, Abraham caminaba con Dios, Noé caminaba con Dios, eran amigos de Dios. La palabra de Dios dice que David tenía un corazón semejante al de Dios, o sea, conforme al querer de Dios, y todos los profetas. Pero cuando hablamos de la Virgen María, o sea, nadie de ellos pudo hacer lo que sucedió con la Virgen María. Dios no hizo con ellos lo único que hizo, y con el único ser humano que lo hizo, que fue encarnarse, o sea, el mismo Dios que se encarna, no lo hizo con ninguno más, sino con la Virgen María, con la única Virgen María. La Virgen María es esa persona, ese ser humano que encarna a Dios. Y el verbo se hizo carne, dirá en Juan capítulo 1, y habitó entre nosotros. Eso no lo hizo nadie más. Entonces, a veces pues nosotros, eso es lo que tenemos que ver. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Porque como Dios, por ejemplo, hablando de Eva, por ejemplo, que eso fue lo que dije, que María es la nueva Eva, ¿no? María es la nueva Eva. ¿Por qué? Porque Eva, que era una persona, o sea,
que era un ser humano también, que Dios, pues, a la cual tenía una relación profunda con Dios, pero tenía la libertad también. Y ella, pues, en el capítulo 3 pues, de Génesis, pues, ella rechaza el plan de Dios, escucha la voz de un ángel para hacer la voluntad de ella misma o hacer la voluntad del mal. En cambio, lo diferente, lo contrario ocurre con la Virgen María. Recuerda que la promesa en Génesis 3:15, ella le pisará la cabeza, el protoevangelio, esa promesa se cumple con la Virgen María, porque la Virgen María también escucha la voz del ángel, pero del ángel de Dios. Eva escucha la voz del ángel, pero del ángel del mal, o sea, el ángel del mal, y le obedece. O sea, el mal le tira una media mentira y ella lo cree, pone en duda y ahí pues, ahí pasa lo que pasa. Pero en María dice, sí, hágase en mí, según tu palabra, y el verbo, la palabra, o sea, Dios se hizo carne, se hizo vida y puso su tienda entre nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esto, de la encarnación, que es el mismo Dios, el amor de Dios hacia la Virgen María, o sea, Dios se dirige a ella. Cuando nosotros hacemos el Santo Rosario, nosotros nos referimos a la palabra de Dios cuando dice, Dios te salve. O sea, es palabra del ángel a la Virgen María, pero es enviado por Dios. Es Dios el que saluda a María de esa manera. Es Dios el que se dirige a la Virgen María de esa manera, o sea, y eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando nos dirigimos a la Virgen María. Y más adelante, por ejemplo, cuando se encuentra con Isabel, Isabel inspirada por el Espíritu Santo, dice estas palabras, o sea, bendito, o sea, bendito el fruto de su vientre. Bendito el fruto de su vientre. Es el mismo Dios hablando a través del ángel. Es el mismo Dios hablando a través de Isabel, hermanos. Es el mismo Dios dirigiéndose a la Virgen María de esa manera. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso es palabra de Dios. Bíblicamente es el mismo Dios hablándole, dirigiéndose a la Virgen María. Por eso nosotros lo hacemos y lo repetimos con tanto amor y realmente pues para nosotros es grandioso, ¿no? Porque ella es el ser humano, es la persona, es aquella cristiana, aquel ser que en plenitud, que el cielo, ¿ves? Que el cielo completamente, el reino de Dios se hace vida en plenitud. O sea, no hay persona. O sea, usted puede luchar contra la humildad, por ser humilde y tú nunca llegarás a ser como la Virgen María. Tú podrás luchar por amar y nunca podrás amar como amó la Virgen María. Uno podrá predicar lo que quieran, pero nunca será como la Virgen María, porque ella no predicaba con palabras, sino predicaba dejando el verbo, haciendo posible que el verbo, la palabra de Dios, se hiciera vida, se hiciera carne entre nosotros. Por eso es que nosotros le llamamos no solo la Madre de Dios, sino la Madre de nuestra iglesia, Madre de los cristianos. ¿Por qué? Porque como dirá pues San Pablo, Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y María no solo dio a luz la cabeza, sino también dio a luz su cuerpo. Vemos por ejemplo en Pentecostés, cuando antes de que el Espíritu Santo venga y llene, ahí está la Virgen María dando a luz
ves, a la iglesia en ese momento, ves, dando a luz lo que era el cristianismo, podemos decir, haciendo aquella obra completa, la obra de Dios. Podemos decir que María participa en la obra salvífica completamente, con toda la confianza. Podemos decir que María participa en la redención también, porque ella estaba a los pies de la cruz de Cristo. Esa capacidad de escucha, esa capacidad de obediencia, esa capacidad de aceptación a Dios, ¿dónde la podemos aprender? En la Virgen María. No rechacen a la Virgen María, porque rechazar a la Virgen María es rechazar al mismo Dios. El Santo Rosario es repetir la palabra de Dios, porque Dios, a través del ángel, vuelvo a repetir, se dirigió a ella con la primera parte. La segunda parte es Dios a través de Isabel. Y en Juan capítulo 5, en el versículo 18 o por ahí, dice que Jesús hace lo que ve hacer a su Padre. ¿Ves? Jesús no hace cosas más allá, ni más ni menos, sino lo que aprendió de su Padre. Entonces, cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, no solo Dios lo hace, sino que lo hace el Espíritu Santo y también lo hace Jesús. ¿Cómo no hacer el Santo Rosario? Yo les invito a que hagamos, a que recemos el Santo Rosario. Que tengan un bendecido día. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga.